Buenas tardes. En este corto video quiero dar a conocer pues la propuesta pedagógica que trabajé durante el desarrollo de este curso. Quiero también iniciar agradeciendo a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y a la profesora Rocío del Pilar por estar atentos durante todo este proceso, motivándonos, orientándonos hasta lograr el objetivo. Mi nombre es Gloria Consuelo Casanova Gómez, soy egresada de la Normal Superior María Auxiliadora de San Andrés Santander. Soy licenciada en básica primaria con énfasis en lengua castellana de la Universidad del Tolima y tengo una maestría en ciencias de la educación de la Universidad San Buenaventura de acá de Bogotá. Actualmente laboro en el Colegio Alfonso Reyes Echandía en el grado tercero en jornada mañana. La institución donde yo laboro, como ya lo dije, se llama Alfonso Reyes Echandía, está ubicada en la localidad séptima, más exactamente en el barrio San José San Pedro. Es una institución de carácter oficial comprometida con la formación de sus educandos y con el desarrollo social, cultural e inclusivo. En esta institución se atienden más o menos 3.000 estudiantes en las dos jornadas, mañana y tarde, donde elaboramos 104 docentes que nos caracterizamos por un trabajo en equipo y por su compromiso con cada uno de los procesos que tenemos que llevar a cabo con los niños. Las familias que conforman la comunidad educativa pertenecen al estrato 1 y 2. En su mayoría realizan labores externas a su hogar, pues para conseguir el sustento y poder suplir todas las necesidades de su familia. Cuando esto sucede, pues se ven obligados y forzados a dejar a los niños con sus vecinos, con algún familiar y muchas veces con alguien muy ajeno a la familia. Y obviamente pues esto también los lleva a descuidar bastante el proceso pedagógico de los estudiantes. Los estudiantes de grado tercero de la jornada de mañana se encuentran en una edad entre los 7 y 9 años. Se caracterizan por ser muy participativos, muy activos, pero tienen un proceso, una dificultad en los procesos de lectoescritura, que es lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Esta dificultad obviamente afecta a todas las demás asignaturas porque la habilidad de la lectoescritura se requiere para poderse apropiar del resto de conocimientos en las demás áreas y lograr los objetivos propuestos. Entonces, el presente trabajo pues, aborda una de las problemáticas más relevantes que ha dejado la pandemia en el año 2020, que pues se evidenció muchísimo más cuando iniciamos a trabajar en el 2022 ya para llevar a cabo todo el plan de estudios. Nos dimos cuenta pues que los niños tenían unos vacíos bastante enormes, de no reconocían algunas letras, no reconocen algunas sílabas, las sílabas trabadas se les dificultaba, la lectura la hacen muy silábica, muy pausada, no usan correctamente los signos de puntuación. Y pues obviamente todo esto se dio porque cuando se inició la pandemia, pues no tuvimos mayores opciones ni estrategias, sino iniciamos de una vez una labor virtual donde ni los maestros estábamos preparados ni los niños tenían las herramientas necesarias para pues recibir esta educación de esta manera. Entonces la propuesta surge, como ya les dije, se llama potenciar los procesos de lectoescritura, pero vamos a mirarlo y como a motivarlos y a llevar a cabo esto a través de las competencias socioemocionales. Mm, la problemática de la lectoescritura también está acompañada, pues porque debido repito, a la pandemia los niños se aislaron, estuvieron muchísimo tiempo encerrados y cuando regresaron al aula de clase estaban más intolerantes, son más agresivos, el trato entre ellos no es el más adecuado y pues obviamente por eso queremos abordarlo desde las competencias socioemocionales para poder lograr motivarlos, incentivarlos y a superar pues la dificultad obviamente del proceso de lectoescritura. El objetivo general de esta propuesta es potenciar los procesos de lectoescritura en estudiantes de grado tercero a través del desarrollo de las competencias socioemocionales. Los objetivos específicos que tengo acá planteados es mejorar en los estudiantes la fluidez y la comprensión lectora, superar en los estudiantes el conocimiento de las combinaciones de sílabas, signos de puntuación, caligrafía, entonación, incentivar a la escritura de textos en diferentes géneros
lírico, ya puede ser el género narrativo, el género lírico, el género dramático. Aquí hay que mirar de pronto cuál es el que le llama más la atención a los niños para que se motiven más a realizar las actividades. Entender y desarrollar en la convivencia cotidiana del aula en cada estudiante el manejo de sus emociones con los compañeros, una escucha activa y la asertividad al comunicarse. Y como desafío lograr la perseverancia y manifestación de un pensamiento crítico. Los referentes teóricos en los que me apoyé para realizar esta investigación y esta propuesta, el más importante es Vizguerra Rafael, que es un catedrático de la Universidad de Barcelona. Él desde los años 90 está trabajando en todo lo que hace referencia a las competencias socioemocionales. De hecho, ha escrito muchos libros, muchos reuniones, muchos o sea, todas las actividades que él encamina son hacia que incluyamos nosotros en nuestro trabajar diario las competencias socioemocionales, que no tratemos al estudiante solamente como aquel, por decirlo en un lenguaje coloquial, como aquella vasija que la llenamos de cosas, de contenidos, pero no tenemos en cuenta pues que esto es un aprendizaje integral porque el niño va a salir a una sociedad y necesita enfrentarse a un sinnúmero a veces de dificultades y problemáticas. También tenemos en cuenta una cartilla que sacó el Ministerio de Educación Nacional, donde encontramos unas actividades bastante interesantes y el paso a paso a seguir para lograr incluir toda esta temática de competencias socioemocionales dentro de las aulas de clase. También me basé en días, en céspedes y en áreas que nos llevan obviamente también a trabajar las competencias socioemocionales, pero también a realizar un cambio desde el currículo porque no todos los colegios o todas las instituciones están empoderadas en trabajar las competencias socioemocionales en los niños. Vamos a realizar obviamente un plan de acción o una estrategia para lograr estos cambios y pues obtener los resultados y los objetivos que se requieren con los niños. Esta propuesta tiene que iniciar con un cambio y una flexibilización desde el currículo. Cuando yo analizaba el currículo y el PI de la institución Alfonso Reyes Echandía, allí encontraba unos cuantos párrafos que se dedican a las competencias socioemocionales, a la educación inclusiva, etcétera, pero no hay una ruta clara a seguir para que lo trabajemos desde las aulas de clase. También nos habla de un modelo constructivista y de un enfoque pedagógico de aprendizaje significativo. Mm, lo que digo, o sea, es muy corta el espacio que se le da dentro del currículo, pero yo analizando un poco más las prácticas de unos compañeros y las mías, nosotros somos unos maestros muy tradicionales donde no nos salimos como de los parámetros ya expuestos hace muchísimos años, sino seguimos trabajando de esa manera tradicional, de los conceptos, del aprendizaje a veces a través de la memoria y no permitimos que los niños mismos ayuden a construir ese conocimiento, a que las actividades que nosotros llevemos al aula sean significativas para ellos. Cuando esto sucede, los niños se motivan y la respuesta a las actividades es mucho más positiva. Entonces sí es necesario pues realizar esos cambios en la parte del currículo de la institución. También en la evaluación encontraba algunas falencias, aunque nombra allí la evaluación formativa. Repito, dentro del aula muchas veces no se da de la misma manera porque estamos acostumbrados a pasarle una hoja, una guía, un taller al estudiante y que coloquen exactamente unas respuestas concretas y claras de lo que nosotros queremos escuchar. Pero nosotros tenemos que entonces realizar ese cambio, empoderarnos como maestros y empezar a realizar ese cambio de que una evaluación es un proceso más largo que entregar una hoja y que el estudiante la devuelva y devolverle una nota. No, la evaluación tiene que tener ese análisis de qué es lo que voy a evaluar, dónde lo voy a evaluar, cómo voy a evaluar, para qué voy a evaluar, cuáles son las dificultades que se vieron durante este proceso de evaluación y cuál es esa retroalimentación que se debe hacer para lograr los objetivos. Eh, Dentro del plan de acción tenemos, pues yo coloqué unos talleres donde la tutora nos exponía que dentro de estos talleres tenían que estar vinculadas obviamente las familias. Y en eso pues estamos de acuerdo porque la parte
La educación de los niños requiere de tres pilares importantes que son los estudiantes, los maestros y los padres de familia. Entonces, la actividad que yo propuse como diagnóstico para realizar es un taller donde el padre de familia está citado con anterioridad, llegará a la institución y se encontrará al ingreso con una mesa que va a estar llena de emoticones y él va a escoger el emoticón con el cual va a expresar cómo se siente en ese momento. Cuando ya ingresa al salón de la reunión, entonces se va a ubicar con los padres de familia que tienen el mismo sentir o la misma emoción en ese momento y van a dialogar allí pues con las orientaciones del docente, de la profesora que va a estar orientando el taller, de por qué se sienten así, qué fue lo que detonó que en ese momento estaban sintiendo esa emoción, ya sea de felicidad, de pronto de mal genio por asistir a una reunión y tuvo que pedir permiso en el trabajo. La idea es que ellos dialoguen el porqué de esa emoción. Todo esto se hace como una introducción al tema principal del taller, que es las competencias socioemocionales. Nosotros como adultos, como padres de familias, ¿cómo nos sentimos hacia eso? ¿Cómo lo hemos trabajado? ¿Qué nos enseñaron en la escuela? Para poderles después entonces dar a conocer y comprometerlos de cierta manera que nos ayuden a trabajar las competencias socioemocionales de los niños y que cuando esto se haga, obviamente los demás contenidos van a fluir de una forma más sencilla porque el niño va a estar motivado a aprenderlos. En este caso exactamente pues la lectoescritura, que es donde presentan las falencias. Luego de esto, el padre de familia va a llenar una tabla que también tiene obviamente una serie de emociones y él va a completarla diciendo qué es lo que cuál es el detonador que le hace sentir tristeza, le hace sentir ternura, le hace sentir indiferencia o le hace sentir miedo y cuáles son sus reacciones frente a esa emoción, cómo lo maneja, cómo lo controla, cuál es el desenlace final de cuando se siente así. Todo esto, repito, es para que él después nos ayude con los niños también a identificar esas emociones y a tenerles un control de la mejor manera. Ya con los niños entonces vamos a hacer un juego que se llama el juego de la oca en un taller que lo voy a titular Salta a la lectura y sumérgete en una nueva realidad. Este juego consiste en lanzar un dado y mover la ficha y en cada lugar donde cae la ficha va a haber una serie de preguntas, una serie de orientaciones que el niño tiene que realizar. Entonces, por ejemplo, cómo se siente cuando está triste, cuando tiene miedo a quién acude, eh, si llegas tarde al colegio, cuál es su reacción. Una serie de afirmaciones, de preguntas, que lo van a llevar a expresar el cómo siente esas emociones. Además, obviamente en la interacción con los compañeros nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es el manejo que le da a esas emociones. Y pues a partir de esto, el diagnóstico de los niños referente a las competencias socioemocionales y el diagnóstico que le realiza a los padres de familia, hacer un paralelo, hacer como, como realizar, comparar qué están diciendo los padres, qué están diciendo los niños y cómo vamos entonces a plantear las otras actividades pues para darles un mejor manejo a las competencias socioemocionales. Referente a la lectura y a la escritura, la prueba de diagnóstico que voy a realizar se va a hacer a través de sacar unos dibujos que van a estar dentro de una mochila y que ellos escriban las palabras para saber exactamente cuáles son las que no identifican y dónde tienen su mayor dificultad. También se va a realizar el rol del padre de familia. Cada niño entonces va a realizar un listado de donde él va a ir de compras al supermercado y tiene que llevar en una lista todo lo que necesita en su casa. Esta lista la entregará luego al docente para mirar, repito, todas las falencias en la escritura. Para lo de la lectura nos vamos a apoyar en el proyecto de Leer es Volar que maneja Secretaría de Educación, donde ellos realizan una actividad concreta que es mirar el niño cuántas palabras lee por minuto y cómo es su comprensión lectora frente al texto que lee en ese minuto. Y pues a partir de estas tres actividades, la de los padres de familia y los niños, vamos a implementar nuevas actividades que se interesen los niños. O sea, hay que incluir actividades del contexto, vivenciales, que sean de su mayor agrado, de su mayor interés, para lograr, pues obviamente, superar las dificultades. Como conclusiones de este trabajo que me queda, pues
empezar a incluir esas competencias socioemocionales, no solamente que aparezcan dentro del currículo, sino que nosotros las llevemos a cabo dentro del aula escolar, de que se vean reflejadas en cada una de las actividades que vamos a realizar con ellos. Que los niños estén más motivados, que sean más alegres, más felices, que no se torne en un proceso que da pereza, que desmotiva, que no quieren entrar a estudiar, sino por el contrario, que ellos digan quiero asistir, quiero aprender, quiero experimentar, quiero compartir lo que me está pasando en mi casa, en mi familia, con mis amigos, y pues así ir avanzando obviamente con todos los contenidos, porque es que la educación no debe solamente apoyarse en la parte académica, sino debe tratar de incluir todo el ser integral para entregar a la sociedad un ser humano más, más, más responsable, que tenga mayores metas, que, que sepa manejar las frustraciones, que no tenga miedo de lograr los objetivos que se propone durante la vida. Quiero cerrar esta presentación con una frase que leí en un artículo de Miguel de Subiría, donde decía, sabemos mucho de lo otro, poco de los otros y nada sobre nosotros mismos. Eh, es triste de verdad que a veces nosotros nos interesamos más por lo que hacen los demás, por lo que pasa a nuestro alrededor, por lo que pasa en el contexto, y no nos dedicamos unos minutos para saber qué estoy sintiendo, cómo estoy, qué necesito. Y, y eso es lo que pasa muchas veces en el aula. Nos interesamos solo por lo académico y dejamos de lado el sentir de las personas, que son las emociones. Muchísimas gracias y muchísimas gracias nuevamente a la profesora Rocío del Pilar por la dedicación, la responsabilidad y la orientación que nos dio en todo este curso. Gracias, muy amables.